Pasa ligera, la maldita primavera. Porque sin lucha contra la corrupción no vamos a poder rescatar las instituciones que necesitamos para generar el desarrollo. Da la impresión de que el Ministerio Público está ganando la batalla. Pero déjenme decirles que el ciclo oscuro es el de ustedes. Resultados concretos en la lucha contra la corrupción. El Ministerio Público en los últimos años se ha dedicado a cerrar los casos de corrupción. Es viernes y la RR lo sabe. El podcast de Redacción Regional para analizar los hechos noticiosos más relevantes para Mesoamérica. El 15 de enero de 2024, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, del entonces opositor Partido Semilla, asumieron la presidencia y vicepresidencia de Guatemala, 4 meses después de ganar las elecciones en la segunda vuelta de agosto de 2023. Ese día fue visto como la germinación de una nueva primavera para el país centroamericano. Pero esa primavera venía maldita. Después de un año en el que hemos visto a la oposición política y sectorial volcada en un boicot frontal contra el nuevo gobierno, nos preguntamos si Arévalo ha podido gobernar y, de paso, si podrá hacerlo en un futuro inmediato. Conversamos con Juan Francisco Sandoval, Jody García, Walter Corzo y Enrique Naveda para enriquecer con sus análisis este episodio monográfico. Somos Elmer Menquíbar y Kelly Iraeta. Hoy es 31 de enero de 2025. Es viernes y la RR lo sabe. Desde la campaña electoral para las elecciones de Guatemala en 2023, la protagonista antagónica en esta historia ha sido la fiscal general de la República, Consuelo Porras, quien encabeza una campaña de acoso judicial tanto contra el partido Semilla como contra el mismo presidente Arévalo. Para entender mejor quién es y el papel que desempeña esta poderosa funcionaria, hablamos con Juan Francisco Sandoval, abogado guatemalteco, exfiscal y exiliado por persecución judicial, y le preguntamos por qué parece que Consuelo Porras va ganando la partida. Bueno, en primer lugar, considero que da la impresión de que el Ministerio Público está ganando la batalla, tomando en consideración que tiene varios actores aliados, entre esos la élite empresarial y actores políticos con mucho poder, quienes saben que la impunidad que les brinda Consuelo Porras puede verse en riesgo en el hipotético caso de que una nueva persona asuma el Ministerio Público. Y debemos de sumar como factor importante de que a Consuelo Porras le quedarían alrededor de 15 meses en el cargo y a la Corte de Constitucionalidad 14 meses. En ese sentido tiene que impulsar una estrategia agresiva porque si bien es cierto, pareciera que por ejemplo en los Estados Unidos tiene un gobierno que es un poco más benevolente con respecto a los intereses que ella defiende, igual se agota el tiempo, entonces tiene que utilizar toda la energía y la potencia que le da una institución como el Ministerio Público para tratar de aplacar al gobierno, aunque siga acumulando ilegalidades la fiscal general con las distintas acciones que ha tomado. Ante esto le preguntamos qué margen tiene el gobierno para poder gobernar con más normalidad. El gobierno de la República pareciera de que perdió tiempos políticos importantes para destituir a la fiscal general. Recordemos que gran parte de la población guatemalteca votó por Bernardo Arévalo por la promesa de que Consuelo Porras saldría del Ministerio Público, y creo que el momento adecuado pudo haber sido al inicio de la gestión. Se intentó por otras vías y pareciera de que existe una resignación para que Consuelo Porras finalice su mandato, pero día con día realiza acciones en contra del gobierno. Es que pareciera que el Ministerio Público diera la impresión de que es un Estado independiente. ¿Qué puede hacer el gobierno?
pues actuar con mayor firmeza. Creo que ella no va a intentar destituir a Consuelo Porras del cargo, pero debe asegurar que todos los mecanismos previos para el proceso de postulación de fiscal general sea garantizado en ese proceso la transparencia, algo muy difícil. Ya vimos que empezó la carrera por el Colegio de Abogados, que es un actor importantísimo en ese proceso de selección porque el presidente de la Junta Directiva forma parte de la comisión de postulación para fiscal general. También llamamos a Enrique Naveda, periodista y actual responsable de Justicia Económica, Espacio Cívico y Diálogo Democrático de Oxfam en Guatemala. Le preguntamos sobre el bando de Arévalo, es decir, quiénes mantienen su apoyo al gobierno y qué perspectiva ve para el avance de su agenda para el país. Hay dos datos que aparecen en las encuestas que a mi entender reflejan muy bien el sentimiento popular con respecto al gobierno de Bernardo Arévalo. El primero es que comenzó hace un año con un índice de popularidad y de confianza muy alto después de que buena parte de la población se hubiera echado a las calles para protegerlo de un extraño intento de golpe de Estado o fraude postelectoral. Sin embargo, esa alta popularidad y confianza hoy por hoy se han desplomado. El segundo dato que me parece relevante es la brecha que existe entre la popularidad y confianza que la gente tiene en Bernardo Arévalo como individuo, como persona, y la que tiene hacia él como presidente, el aprecio que sienten por él como gobernante. La brecha ahí sí es mayúscula en contra del gobernante y a favor de la persona. Y yo creo que nos habla de que la gente piensa que estamos ante un líder y un gobierno decentes que sin embargo no están dando los resultados esperados. Las expectativas cuando ganó variaban desde la transformación total hasta cambios moderados, pero yo creo que había una convicción central, o las encuestas nos decían eso, que era que tenía que derrotar a los golpistas y a las estructuras de corrupción e impunidad que en la última década en Guatemala se han conocido como pacto de corruptos. La cabeza visible de ese pacto de corruptos hoy por hoy es la fiscal general, una fiscal general que intentó subvertir los resultados de las elecciones, una fiscal general que está encarcelando a opositores políticos. Ayer mismo, sin ir más lejos, apresó a un miembro del partido oficial que se estaba presentando a las elecciones del Colegio de Abogados, es decir, a varios miembros del partido del gobierno, sin que aparentemente el presidente haga nada más que esperar a que venza el periodo de la fiscal. Una queja habitual de la población, de los analistas políticos e incluso de su propio partido es que el carácter de Arévalo es indebidamente conciliador, excesivamente conciliador, y que tiene aversión al conflicto, que es tibio, dicen. Él ha repuesto que ve el asunto como una partida de ajedrez, insinuando que hay una estrategia detrás de todo esto, pero esa estrategia no es clara para nadie, salvo para él, y la mayoría de la gente lo ve como un hombre poco atrevido y a veces bastante inmovilista, reacio a confrontar a los grandes poderes del país que las movilizaciones de los últimos años señalaron como parte de sus grandes problemas. Así que muchos tienen la impresión de que Arévalo está simplemente dejando pasar el tiempo mientras se ocupa en tareas menores de gestión del Estado y de consolidación institucional que no resultan demasiado ambiciosas y parecen apenas aspirar a darle un barniz de mejora a los servicios sociales y a las políticas públicas. Cuando el apoyo de Arévalo ha repuntado, no siempre ha sido por méritos del Ejecutivo y ha tenido que ver con medidas que se han confrontado al establishment, como la aprobación de la ley de competencia o el incremento del salario mínimo, este último sí decretado por él. ¿En dónde radican sus apoyos hoy por hoy? No es tan fácil decirlo, pero fundamentalmente parece que en algunas organizaciones de sociedad civil vinculadas con defensas del medio ambiente, de mujeres, de educación o de derechos humanos en general. Su relación con los pueblos indígenas, que fueron los grandes líderes de las manifestaciones que impidieron el golpe de Estado, es mejor que en los anteriores gobiernos, pero está lejos de ser idílica. La pérdida de apoyos de Arévalo, sin embargo, no se ha convertido en oposición, se ha convertido en desafección, porque en la oposición los que están son los miembros del muy desacreditado pacto de corruptos. El corolario de todo esto es que quienes recusan a Arévalo no lo hacen por mafioso o por autoritario, como ocurría con los gobernantes anteriores, sino por tibio o por ineficaz, y quienes lo apoyan lo hacen porque es la última puerta abierta a la democracia y una esperanza todavía vigente. Arévalo y su partido Semilla llegaron a la presidencia con limitado poder en el Congreso.
y el cumplimiento de las promesas y expectativas generadas en la población que les votó mayoritariamente depende de las negociaciones políticas que logren concretarse. Frente a este escenario, platicamos con Walter Corso, director ejecutivo de Diálogo Guatemala, un centro académico dedicado al análisis y la promoción de soluciones basadas en evidencia a problemas sociales en la región. Le pedimos que nos ayude a hacer un recuento de los principales retos que le esperaban a Bernardo Arévalo hace un año y cómo han sido abordados. Bernardo Arévalo asume la presidencia de Guatemala el 14 de enero del 2024, hace un poco más de un año, en medio de una situación muy compleja en donde creo que todos reconocíamos que iba a enfrentar distintos retos que lo iban a poner en una posición bastante difícil. Sobre todo porque vimos durante el periodo de transición los ataques del Ministerio Público a los resultados electorales y un intento claro de impedir que él asumiera el poder. Estos retos a los que él se iba a enfrentar iban en la línea de tener que defender la legitimidad de su mandato, generar confianza de nuevo en las instituciones democráticas, enfrentar una crisis económica y social importante por los niveles de pobreza, de desigualdad y de migración que vivimos en Guatemala. Y creo que muy en el fondo entrar en un proceso de reforma del Estado en sectores clave como de justicia, salud, educación, que le dieran a los y las guatemaltecas la perspectiva de que realmente él iba a provocar un cambio. Durante su primer año, a pesar de del asedio que vivió, que buscaron frenar su gestión, el gobierno de Arévalo realmente logró conseguir algunos avances importantes en temas como educación, en donde se priorizaron mejoras en la infraestructura escolar, en la entrega de alimentación y útiles escolares para reducir la deserción estudiantil y avanzar en la profesionalización de los docentes. También en el tema de salud, un tema muy importante para las y los guatemaltecos, creo que fue evidente el tratar de avanzar en el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos y fortalecer sobre todo la atención primaria en algunas comunidades con poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad. Y creo yo que algo que se le reconoce al presidente Arévalo como una de sus mayores fortalezas es haber reposicionado a Guatemala en el escenario internacional, fortaleciendo relaciones con algunos actores clave, sobre todo que le apoyaron en el periodo de transición, como lo fue la Unión Europea y Estados Unidos. Le preguntamos también cuál es su predicción a mediano y largo plazo del gobierno de Arévalo. Ahora, me parece que para las perspectivas que hay a mediano y largo plazo son primero que el desempeño del gobierno para los próximos años muestre, ¿verdad?, su capacidad de poder consolidar algunos de estos avances y lograr sortear los obstáculos que sigue enfrentando. Creo que esto requiere de parte de él articular alianzas políticas importantes, mantener el apoyo ciudadano que podrían permitir, ¿verdad?, avanzar en reformas clave que permitan la modernización del Estado, que sin duda alguna es una gran tarea pendiente. Sin embargo, el bloqueo institucional que persiste de parte del Ministerio Público, la judicialización que hemos visto en los últimos meses de frenar su agenda, siguen ganando terreno, ¿verdad? Y el Ministerio Público se sigue posicionando como algunos actores alrededor de él, como con la capacidad de poder limitar estos cambios y sobre todo evitar que la percepción de los ciudadanos de que él puede resolver los problemas del día a día se consoliden. Creo que el éxito de su gobierno va a depender si logra sentar estas bases institucionales que permitan que haya una transición de esta administración a otra, que continúen esta línea de defensa de la democracia y que puedan mostrar resultados concretos en la lucha contra la corrupción. Si bien es difícil prever qué va a pasar al final de estos 4 años, el presidente tiene una gran oportunidad de marcar una inflexión en la historia política de Guatemala. El mismo día de aniversario de la presidencia de Arévalo, el Centro de Pensamiento y Medio de Comunicación, Inside Crime, que da cobertura periodística al crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, publicó una investigación titulada Arévalo, un año después. ¿Está perdiendo el presidente de Guatemala la lucha contra la corrupción? Buscamos a Jody García,
periodista guatemalteca que participó en esta publicación, para pedirles que compartiera con nuestros oyentes 4 conclusiones que puedan sacarse de esta investigación sobre el primer año del partido Semilla en el poder. Uno de los principales hallazgos en esta investigación es que pese a que el Ejecutivo está impulsando denuncias contra la administración anterior o administraciones anteriores por irregularidades o anomalías en contratación de personal, en contratos con empresas constructoras, por nombrar algunos ejemplos, el Ejecutivo depende del Ministerio Público para que estos casos lleguen a los tribunales de justicia. Sin embargo, es bien sabido que hay una afrenta del Ministerio Público directa contra el partido Semilla y el presidente Arévalo. El Ministerio Público en los últimos años se ha dedicado a cerrar los casos de corrupción que fueron investigados por la antigua Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y al mismo tiempo se ha dado la tarea de atacar al partido Semilla, alegando incluso que hubo fraude electoral. Esto ha complicado el alcance de la lucha contra la corrupción desde el Ejecutivo. Al mismo tiempo, en esta investigación descubrimos que pese a que esta fue una de las grandes promesas de campaña del presidente, en el organismo legislativo, en el Congreso, no hay una agenda anticorrupción enviada desde el gobierno. Otro de los hallazgos es que pese a que en Guatemala existe en la legislación una separación de poderes, sabemos que el organismo judicial, las cortes de apelaciones, los juzgados, los tribunales, están bajo manos oscuras de personajes que han sido vinculados a mismas redes de corrupción e impunidad. Entonces sabemos que en ese sentido Arévalo no cuenta con un aliado. El año pasado en Guatemala se eligieron a los integrantes de las Cortes Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, y aunque legalmente Arévalo no podía hacer mayor cosa, sí hubo muchas quejas de que no hubo un plan desde el Ejecutivo para tratar de que todas estas elecciones, todo este proceso fuera más transparente. Al final terminaron ocupando esos espacios personas vinculadas a redes corruptas y que son nombres que ya suenan en estos procesos como actores que no deberían estar ahí, pero son quienes controlan la justicia en Guatemala. Otro de los hallazgos de esta investigación es que la búsqueda de Semilla de apoyo en el Congreso puede debilitar la agenda anticorrupción más amplia de Arévalo. ¿Qué quiere decir esto? Con una pequeña minoría en el Congreso, la capacidad de Semilla para influir en la agenda legislativa depende de si el partido puede hacer concesiones que satisfagan los intereses de los legisladores de la vieja guardia, cuyos motivos para apoyar a Arévalo se basan en el interés propio. En esta investigación descubrimos que las principales victorias de Semilla en el Congreso parecen haberse producido en medio de acuerdos políticos en torno a la distribución de fondos estatales para desarrollar infraestructuras o repartir puestos de trabajo en el gobierno. Esto corre el riesgo de convertirse en un círculo vicioso para el gobierno, ya que cada concesión aumenta el capital político de los legisladores y esto puede llevarles a que no les interese avanzar en reformas anticorrupción. Estos actores pueden incluso aprovechar su mayor poder para exigir mayores concesiones en la siguiente votación, erosionando así la ya frágil posición de Semilla en el Congreso, que cuenta con solo 23 diputados de 160. Otro de los hallazgos en esta investigación es que no existe un medio sencillo para revisar las instituciones corruptas, es decir, con la corrupción tan arraigada, cualquier intento de purgar significativamente las instituciones que dependen del Ejecutivo podría dejar al gobierno sin personal suficiente para desempeñar sus funciones básicas. Y en algunos casos se sabe que los ministros han seguido empleando personal técnico sospechoso de incurrir en corrupción, simplemente porque el gobierno no logra encontrar a los sustitutos adecuados. Hasta aquí el episodio de La RR lo sabe de este viernes. El próximo viernes volveremos con otros análisis y otras voces para seguir entendiendo a Mesoamérica. Si te gusta este podcast, recomendalo y suscríbete a nuestro canal para recibir alertas de nuestras publicaciones en tu plataforma preferida. También te invitamos a entrar a redaccionregional.com para leer las publicaciones periodísticas que respaldan nuestros episodios. Y a buscarnos y seguirnos en X como @RRpresenta, en Facebook e Instagram como @redaccionregional. La RR lo sabe es un podcast de Redacción Regional. Este capítulo fue escrito y producido por Elmer Mengíbar. Edición de audio y postproducción de Catherine Rogel. Dirección editorial de Daniel Valencia. Reportes y fact-checking por Redacción Regional. Redes sociales, Lizeth Figueroa. Música original de Raúl Hernández.